El sol de junio caía a plomo sobre el patio trasero de mis padres, pero el ambiente, como siempre en las reuniones de los Valdés, era de una alegría forzada, casi performativa. Estábamos celebrando la graduación de preparatoria de mi sobrina, la hija de mi hermana Catalina. Globos con los colores de Stanford, su futura universidad, flotaban perezosamente sobre mesas cargadas de ensaladas y carnes asadas. Yo, Martín, como de costumbre, me mantenía en un discreto segundo plano, observando. Mi hijo, Elías, de 17 años y a punto de graduarse también, estaba a mi lado, tan callado como siempre, casi invisible bajo la capucha de su sudadera, a pesar del calor. Mi padre, Gerardo Valdés, patriarca autoproclamado, se levantó con su vaso de whisky en la mano. Su camisa guayabera, impecable. Su voz, resonante. Otro Valdés que llega lejos, proclamó, con esa suficiencia que tanto le caracterizaba. Manteniendo el nombre en alto, como debe ser. Siempre era lo mismo, el apellido Valdés, la tradición, el legado. Como si fuéramos una estirpe de conquistadores y no una familia de clase media de Pensilvania con una preocupante afición por las discusiones pasivo-agresivas. Mientras Gerardo continuaba con su perorata sobre la excelencia familiar, mis ojos se posaron en Elías. Mi hijo. El chico que había pasado incontables noches estudiando hasta la madrugada, el que había conseguido becas en 3 universidades de prestigio sin ayuda de nadie, el mismo que, con apenas 15 años, había cuidado a mi madre. Su abuela Dora, durante los peores días de su quimioterapia, leyéndole en voz baja cuando el dolor apenas la dejaba consciente. Él era la verdadera excelencia, pensé, aunque nadie en esta familia pareciera notarlo. Con una sonrisa ensayada, la que usaba para navegar estas aguas turbulentas, me acerqué a mi padre cuando terminó su brindis. Elías me siguió, un plato de papel con una hamburguesa solitaria en la mano. Felicidades por lo de Ana, papá, dije, refiriéndome a mi sobrina. Stanford es impresionante. Gerardo asintió, aceptando el cumplido como algo debido. Y hablando de futuro, continué, tratando de sonar casual, ¿ya pensaron en el fondo universitario para Elías? Digo, como el que recibieron Ana y los demás nietos. La pregunta flotó en el aire un instante, cargada de una tensión que solo yo parecía percibir. Gerardo ni siquiera se molestó en mirarme directamente. Tomó un sorbo de su whisky, observando a los otros nietos jugar ruidosamente al otro lado del jardín. Luego, con una frialdad que me heló la sangre a pesar del calor, dijo, ¿para qué desperdiciarlo en él? Viene de un hogar roto, Martín. Esas cosas marcan. Un hogar roto. Esas 2 palabras. Las pronunció como si fueran una sentencia definitiva, una enfermedad incurable. Sentí como la rabia, una vieja conocida, comenzaba a hervir bajo mi piel. Pero, como siempre, la tragué. Forcé una sonrisa aún más amplia, asentí levemente y murmuré un entiendo que no sentía en absoluto. No dije nada más. ¿Para qué? Discutir con Gerardo Valdés era como hablarle a una pared de granito. Elías, a mi lado, no dijo nada, pero vi cómo sus nudillos se apretaban alrededor de su plato. Su mandíbula se tensó sutilmente. Él siempre lo oía todo, lo absorbía todo, aunque rara vez lo demostrara. Me alejé de mi padre, sintiendo el peso de 17 años de desaires acumulados. 17 años de ver a mi hijo ser tratado como un ciudadano de segunda clase en su propia familia. 17 años de sonreír y asentir mientras por dentro gritaba. Pero esa tarde, algo se sintió diferente. Quizás fue la crudeza de las palabras de mi padre, o la mirada fugaz de dolor que cruzó el rostro de Elías antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. O quizás, simplemente, ya había tenido suficiente. Lo que Gerardo no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que Elías no solo se graduaría, sino que lo haría como valedictorian, el mejor estudiante de su generación. Y como tal, daría el discurso de graduación. Un discurso que, intuía yo, no sería el típico compendio de agradecimientos y lugares comunes. Elías llevaba semanas trabajando en él, encerrado en su habitación, con esa mirada de concentración intensa que adoptaba cuando algo realmente le importaba.
Mientras observaba a mi hijo alejarse hacia un rincón más tranquilo del jardín, su inseparable cuaderno de notas en la mano, una extraña sensación de anticipación se apoderó de mí. Mi padre había pronunciado su sentencia. Pero la última palabra, esta vez, no sería la suya. Sería la de Elías. Y algo me decía que, cuando llegara el momento, haría que Gerardo Valdés, y todos los demás, se tragaran cada una de sus crueles palabras. La chispa de la injusticia había sido encendida demasiadas veces. Esta vez, estaba seguro, provocaría un incendio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no intentaría apagarlo. Estaría allí, observando cómo las llamas consumían la hipocresía de mi familia, esperando que, de las cenizas, surgiera algo nuevo. Algo más justo. Algo, quizás, parecido a la redención. Para entender la magnitud del discurso de Elías y la onda expansiva que provocó, es necesario retroceder. No solo a la fiesta de graduación de mi sobrina, sino mucho más atrás, al momento mismo en que la etiqueta de hogar roto se adhirió a nosotros como una segunda piel. Elías nació en medio de la tormenta perfecta de mi vida. Su madre, Laura, y yo nos habíamos casado jóvenes, impulsados por ese tipo de amor idealista que rara vez sobrevive al primer contacto con la realidad. Cuando supimos que esperábamos un hijo, yo estaba eufórico. Laura, en cambio, comenzó a distanciarse. Descubrí su infidelidad cuando ella tenía 6 meses de embarazo. El mundo se me vino abajo. Ella no lo negó, ni siquiera intentó justificarse. Simplemente dijo que ya no me amaba, que se sentía atrapada. Se mudó 2 meses antes de que naciera Elías, dejando tras de sí un apartamento lleno de muebles de bebé sin estrenar y un silencio que gritaba más que cualquier discusión. Firmé los papeles del divorcio en el hospital, con una mano sosteniendo a mi hijo recién nacido y con la otra, mi futuro desmoronándose. Laura apareció esporádicamente durante los primeros años, visitas cortas, regalos de cumpleaños enviados por correo. Luego, ni eso. Se convirtió en una ausencia, una fotografía en un álbum que Elías miraba con curiosidad infantil, sin comprender del todo quién era esa mujer sonriente que nunca llamaba. La reacción de mi familia al divorcio fue, por decirlo menos, decepcionante. Mi madre, Dora, la única que mostró algo de compasión genuina, lloró conmigo, pero incluso ella no pudo evitar comentarios sobre cómo se vería esto ante los demás. Mis hermanos, Catalina y Joel, siempre más preocupados por las apariencias que por los sentimientos, me trataron con una frialdad distante, como si mi fracaso matrimonial fuera contagioso. Gerardo, mi padre, fue el más duro. Arruinaste el nombre de la familia, me espetó una tarde, como si mi divorcio fuera una mancha imborrable en su prístino escudo de armas. Un Valdés no fracasa así. Nunca me preguntó cómo estaba, ni cómo pensaba criar a un bebé solo. Su única preocupación era la imagen. Así que me dediqué en cuerpo y alma a Elías. Dejé mi trabajo en una pequeña firma de contabilidad, que exigía demasiadas horas, y conseguí un puesto como bibliotecario en la escuela local. El sueldo era menor, pero me permitía estar más presente. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en un refugio, un universo de dos donde las reglas las poníamos nosotros. Le leía cuentos todas las noches, inventando voces y personajes, construyendo mundos de fantasía donde los dragones eran amigables y los niños de hogares rotos podían ser héroes. Elías era un niño callado, observador, con unos ojos que parecían absorberlo todo. Desde muy pequeño, mostró una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento. Aprendió a leer antes que la mayoría, y los libros se convirtieron en sus mejores amigos. Siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno y un lápiz, anotando palabras nuevas, ideas, fragmentos de historias que bullían en su joven mente. A medida que crecía, la diferencia en el trato que recibía por parte de la familia Valdés se hizo más evidente, más dolorosa. En las reuniones familiares, los hijos de Catalina y Joel, mis sobrinos, siempre eran el centro de atención. Sus logros se celebraban con bombos y platillos, sus necesidades se anticipaban. Elías, en cambio, era relegado a un segundo plano. En Navidad, sus regalos eran notablemente más modestos, a menudo cosas impersonales, como si se hubieran comprado a última hora por cumplir.
Durante años, lo sentaron en la mesa de los niños, incluso cuando ya era un adolescente que superaba en altura a varios adultos. Nunca se quejó, nunca hizo una escena. Simplemente lo aceptaba con esa dignidad silenciosa que lo caracterizaba, pero yo veía la procesión por dentro. Veía como cada desaire, cada omisión, iba dejando una pequeña mella en su alma. La única luz en ese panorama familiar era mi madre, Dora. Ella adoraba a Elías. Veía en él la inteligencia, la sensibilidad y la bondad que los demás ignoraban. Lo llamaba mi pequeño profesor y pasaba horas escuchando sus teorías sobre el universo o los cuentos que inventaba. Ella fue su confidente, su aliada, la única que le hizo sentir que realmente pertenecía. Cuando Dora enfermó de cáncer, Elías, con solo 15 años, se convirtió en su principal cuidador. Yo trabajaba, así que él pasaba las tardes a su lado, leyéndole, hablándole, sosteniendo su mano cuando el dolor era demasiado intenso. La conexión entre ellos era profunda, casi sagrada. La muerte de Dora nos devastó a ambos. Elías no lloró en el funeral. Se mantuvo estoico, con una madurez que me partía el corazón. Pero unas semanas después, mientras ordenaba las cosas de mi madre, encontré en su Biblia un poema escrito con la caligrafía pulcra de Elías. Se titulaba La última mujer que me vio. Cada verso era un lamento contenido, una oda a la única persona que lo había visto de verdad, sin filtros, sin prejuicios. Lloré durante horas, abrazado a ese pedazo de papel, sintiendo el peso de su dolor y mi propia impotencia. Después de la muerte de Dora, el abismo entre nosotros y el resto de la familia pareció ensancharse aún más. Las invitaciones a las reuniones se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas, inexistentes. Éramos los parias, el recordatorio constante de que no todos los Valdés encajaban en el molde perfecto que Gerardo tanto se esforzaba por proyectar. Y Elías, mi brillante y sensible Elías, cargaba con el estigma de ser el nieto del hogar roto, el que, según mi padre, no merecía la misma inversión que los demás. Pero ellos no conocían la fuerza que se estaba gestando en su interior, una fuerza alimentada por años de amor incondicional y silenciosa resiliencia. Una fuerza que estaba a punto de estallar. El comentario de mi padre en la fiesta de mi sobrina, ¿para qué desperdiciarlo en él? Viene de un hogar roto, no fue solo una frase hiriente más en una larga lista. Fue una detonación. Para mí, reavivó la vieja lucha interna entre el deseo visceral de defender a mi hijo a gritos y el hábito, arraigado desde la infancia, de tragarme el coraje para no causar problemas. Para no darle a Gerardo más munición con la cual menospreciarme. Pero para Elías, creo que fue diferente. Fue como si esa frase, tan cargada de desdén, hubiera encendido una mecha dentro de él, una que llevaba tiempo esperando una chispa. En las semanas siguientes, noté un cambio sutil pero innegable en Elías. Seguía siendo el chico callado y observador de siempre, pero había una nueva intensidad en su mirada, una determinación acerada que no le había visto antes. Se sumergió en sus estudios con una ferocidad casi monacal. Si antes era dedicado, ahora era implacable. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros, investigando para sus ensayos, preparando sus exámenes finales con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Solicitó cada beca imaginable, participó en todos los concursos de escritura que encontró, y consiguió un segundo trabajo de medio tiempo en una cafetería los fines de semana. Además de seguir ayudándome con los gastos de la casa. Al principio, me preocupé. Temía que estuviera llevándose al límite, que estuviera huyendo de algo, no corriendo hacia algo, como le dije una noche. Me preocupaba que la presión, el dolor acumulado por el constante menosprecio de la familia, lo estuvieran consumiendo por dentro, que estuviera tratando de demostrarle su valía a personas que, francamente, no la merecían. Él solo me miró con esos ojos suyos, profundos y serios, y dijo, no estoy huyendo, papá. Estoy construyendo. No entendí del todo a qué se refería en ese momento, pero la convicción en su voz me tranquilizó un poco. Sin embargo, hubo momentos en que la fachada de fortaleza de Elías se resquebrajaba. Una tarde, llegué a casa del trabajo antes de lo habitual y lo escuché. Estaba en el baño, la puerta cerrada, pero los sollozos ahogados eran inconfundibles.
Eran el tipo de llanto que uno trata de sofocar, de esconder del mundo. Mi primer impulso fue entrar, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero me detuve. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y escuché, sintiendo una oleada de culpa y rabia. Culpa por no haberlo protegido más, por no haber enfrentado a mi familia con la firmeza que él merecía. Rabia contra ellos, por su crueldad insensible, por su ceguera voluntaria ante la joya de persona que era mi hijo. No interrumpí su llanto. Quizás necesitaba ese desahogo, ese momento de vulnerabilidad sin testigos. Poco después, su profesor de literatura, el señor Harrison, un hombre que siempre había visto el potencial de Elías, me llamó para hablar. Martín, me dijo, tu hijo tiene un talento especial. No es solo que escriba bien, es que sus palabras tienen peso. Tienen una verdad que desarma. Hay algo en él, una profundidad, que rara vez se ve a esta edad. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma preocupada. Alguien más lo veía. Alguien más reconocía la luz que yo siempre había sabido que Elías poseía. Y entonces, llegó la noticia. Una tarde, Elías entró en la cocina, donde yo preparaba la cena, con una carta en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. Me eligieron valedictorian, dijo, casi en un susurro. Dejé caer la cuchara dentro de la olla. No por la sorpresa, porque sabía que sus calificaciones eran impecables, sino por el significado implícito de ese honor. El discurso. La oportunidad de hablar, sin filtros, ante toda la escuela, ante los maestros, ante los compañeros y, sí, ante la posibilidad de que algún miembro de la familia Valdés decidiera hacer acto de presencia. ¿Y qué vas a decir?, le pregunté, tratando de mantener la voz neutra, aunque por dentro mi corazón latía con una mezcla de expectación y nerviosismo. Elías me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de desafío en sus ojos, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. No lo sé todavía, papá, respondió. Pero creo que quiero que me escuchen. Que realmente me escuchen esta vez. En ese instante, supe que algo grande se avecinaba. Algo que trascendería las simples palabras de un discurso de graduación. Elías no solo iba a hablar, iba a ajustar cuentas, a su manera, con la elocuencia y la dignidad que siempre lo habían caracterizado. La lucha silenciosa estaba llegando a su fin. La resolución estaba a punto de tomar la palabra. Y yo estaría allí, en primera fila, para presenciarlo. Los días previos a la ceremonia de graduación transcurrieron en una especie de calma tensa. Envié correos electrónicos a toda la familia, a Gerardo, a Catalina, a Joel, con los detalles del evento, la hora, el lugar, la mención especial de que Elías sería el valedictorian. Esperaba, ingenuamente quizás, alguna respuesta, alguna felicitación, aunque fuera por compromiso. Pero solo obtuve silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra de desdén. Catalina publicó en redes sociales fotos del vestido de graduación de su hija. Joel compartió una receta de costillas a la barbacoa. Era como si la graduación de Elías, su mayor logro hasta la fecha, simplemente no existiera en el universo Valdés. La mañana de la graduación, Elías salió de su habitación vestido con su toga y birrete. Se veía sorprendentemente sereno, compuesto, como un joven guerrero preparándose para una batalla decisiva. Había una gravedad en su porte, una madurez que trascendía sus 17 años. Le tomé una fotografía con mi viejo teléfono. No sonrió para la cámara, pero en sus ojos había una determinación inquebrantable. ¿Listo?, le pregunté, mi voz un poco temblorosa. Se ajustó la borla del birrete y asintió. He estado listo durante mucho tiempo, papá. Llegamos al auditorio de la escuela secundaria, que ya estaba abarrotado. El aire vibraba con una mezcla de orgullo parental, alivio estudiantil y el aroma dulzón de los ramilletes de flores. Encontramos nuestros asientos asignados, cerca del frente. Mientras Elías se dirigía a reunirse con los demás graduandos, mis ojos barrieron la sección de invitados. Y entonces los vi. Para mi total sorpresa, allí estaban, Gerardo, con su impecable camisa de lino y su habitual aire de superioridad,
Catalina, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento estudiado, y Joel, jugueteando con su teléfono, como si estuviera en cualquier otro lugar menos allí. Estaban sentados en la tercera fila, como si tuvieran todo el derecho del mundo a presenciar un triunfo que nunca habían apoyado ni reconocido. Una oleada de ira me recorrió, pero la reprimí. Hoy no se trataba de mí. Se trataba de Elías. Acompañé a Elías tras bastidores unos minutos antes de que comenzara la ceremonia. El bullicio era ensordecedor. Le apreté la mano con fuerza. Diga lo que digas allá arriba, le susurré al oído, estaré increíblemente orgulloso de ti. Siempre. Él me devolvió el apretón, una fugaz sonrisa en sus labios. No había miedo en sus ojos, solo un propósito firme, una claridad casi luminosa. Volví a mi asiento justo cuando el director comenzaba su discurso de bienvenida. La ceremonia transcurrió entre discursos de profesores, entrega de diplomas y aplausos entusiastas. Finalmente, llegó el momento. El director se acercó al podio y anunció, y ahora, tengo el honor de presentar al valedictorian de la generación, un joven de extraordinario intelecto, notable resiliencia y un futuro brillante por delante. Con un promedio impecable, múltiples becas y su admisión a la prestigiosa Universidad Northwestern, demos la bienvenida a Elías Valdés. Escuché un murmullo de sorpresa, casi de incredulidad, proveniente de la fila donde se sentaba mi familia. Evidentemente, no esperaban tal reconocimiento. Elías subió al escenario con paso firme. Se ajustó el micrófono. El auditorio quedó en silencio. Pero en lugar de tomar la hoja de papel doblada que contenía el discurso aprobado por la escuela, el que había ensayado con el director, Elías abrió el desgastado cuaderno de notas que siempre llevaba consigo. Ese cuaderno que era una extensión de su alma, lleno de sus pensamientos más íntimos, sus poemas, sus verdades. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que lo que venía a continuación no sería lo esperado. Comenzó con los agradecimientos de rigor, a los maestros, a los compañeros, al personal de la escuela. Su voz era clara, tranquila, pero con un timbre subyacente de autoridad. Luego, hizo una pausa. Una pausa que pareció durar una eternidad. Levantó la vista de su cuaderno y sus ojos recorrieron lentamente el auditorio, deteniéndose por un instante, imperceptible para la mayoría, en la tercera fila. Hay personas en esta sala, comenzó, y su voz ya no era la de un estudiante agradecido, sino la de alguien que ha llegado a un punto de inflexión, que no esperaban verme aquí hoy. Personas que quizás pensaron que yo no valía la inversión. Personas que creyeron que venir de lo que algunos llaman un hogar roto, me hacía, de alguna manera, roto también. Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre el auditorio. Podía sentir todas las miradas fijas en Elías. Vi de reojo cómo Gerardo se removía incómodo en su asiento. Pero he aprendido algo importante en estos 17 años, continuó Elías, su voz ganando fuerza. He aprendido que no necesitas venir de una familia perfecta para construir un futuro poderoso. A veces, son precisamente las grietas, las imperfecciones, las que permiten que entre la luz. Son las que nos enseñan sobre resiliencia, sobre la fuerza que se encuentra no en la ausencia de adversidad, sino en la capacidad de superarla. Habló de la importancia del apoyo incondicional, de esa mano que te sostiene cuando sientes que vas a caer. No me nombró directamente, pero sentí que sus palabras eran un reconocimiento a nuestros años de lucha compartida, a nuestro pequeño universo de dos. Algunos nacemos entre aplausos y fanfarrias, dijo, su mirada ahora más directa, más desafiante. Otros tenemos que ganarnos cada aplauso, cada reconocimiento, cada centímetro de respeto. Pero eso no nos hace menos. Al contrario, nos hace más fuertes. Nos enseña el valor del esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de ser fieles a nosotros mismos incluso cuando el mundo intenta decirnos quiénes debemos ser. Y entonces, sus ojos se clavaron, sin disimulo, en la figura de mi padre. No lo nombró. No necesitaba hacerlo. Todos en nuestra familia sabían a quién se refería. Me criaron en lo que algunos, con ligereza y juicio, llaman un hogar roto, dijo Elías, su voz resonando con una claridad y una convicción que me pusieron la piel de gallina.
Pero permítanme decirles algo sobre los hogares rotos. Los hogares rotos no crían gente rota. Crían luchadores. Crían observadores. Crían personas que aprenden a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios. Crían líderes. Crían hijos e hijas que, a pesar de las dificultades, crecen para estar aquí hoy, en este escenario, y hacer que incluso los más callados, los más escépticos, los más indiferentes, finalmente escuchen. El impacto de sus últimas palabras fue como una deflagración silenciosa. El auditorio permaneció en un silencio absoluto durante varios segundos. Luego, como una marea creciente, comenzó el aplauso. Primero unos pocos, luego decenas, luego cientos, hasta que todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo a rabiar, vitoreando. Miré a Gerardo. Él también estaba de pie, pero no aplaudía. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en Elías, una mezcla indescifrable de shock, incredulidad y, era posible, una pizca de algo parecido al respeto o quizás a la vergüenza, brillando en ellos. La confrontación había terminado. Y Elías, mi hijo, había ganado. No una batalla de rencor, sino la batalla por su propia voz, por su propia verdad. Cuando la ovación finalmente comenzó a disminuir y Elías bajó del escenario, me abrí paso entre la multitud para abrazarlo. Lo estreché con fuerza, sintiendo el temblor ligero de sus hombros bajo la toga. Estuviste increíble, le susurré al oído, mi voz ahogada por la emoción. Él se separó un poco, una pequeña sonrisa, genuina esta vez, iluminando su rostro. No lo hice para herirlo, papá, dijo en voz baja, refiriéndose a Gerardo. Lo sé, respondí, mirándolo a los ojos. No lo hiciste por él. Lo hiciste para sanarte tú. Elías asintió lentamente. Y quizás, añadió después de un momento, para que alguien más como yo, alguien que se sienta invisible, sentado en esa multitud, lo escuchara y supiera que no está solo. Esa era la esencia de mi hijo, su empatía, su capacidad de pensar en los demás incluso en sus propios momentos de triunfo. Esa noche, después de una modesta cena de celebración en nuestro pequeño apartamento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero supe de inmediato quién era. Gerardo. El mensaje era escueto, casi telegráfico, me sorprendió. Solo eso. 3 palabras. Sin disculpas, sin reconocimiento del daño causado durante años, sin una felicitación directa a su nieto. Miré el mensaje durante un largo rato. Parte de mí quería responder con toda la rabia y el dolor acumulados. Pero otra parte, la que había aprendido de la serenidad de Elías, simplemente borró el mensaje. No valía la pena. La validación de Gerardo ya no importaba. Elías había reclamado su voz, y eso era lo único que contaba. En las semanas siguientes, mientras Elías se preparaba para ir a Northwestern, algo cambió en la dinámica entre nosotros. Había una nueva ligereza en el aire, una sensación de cierre. El discurso no había sido un acto de venganza, sino de liberación. Elías había dicho su verdad, y al hacerlo, se había liberado del peso de las expectativas y los juicios de la familia Valdés. Ya no necesitaba su aprobación. Se había aprobado a sí mismo. Unas semanas después, estábamos Elías y yo en la sala, comiendo pizza directamente de la caja y viendo en mi laptop el video del discurso que alguien había subido a Instagram. Ya tenía miles de vistas y cientos de comentarios elogiosos. No fue solo un discurso, ¿verdad?, le dije, observando su perfil concentrado. Él negó con la cabeza. Fue una declaración, papá. Una declaración de quién soy y de que no voy a permitir que nadie más defina mi valor. Hizo una pausa, luego añadió con una voz más suave, lo hice por nosotros. Por la versión de mí que solía pensar que tenía que encogerse para caber en esta familia, para no molestar, para ser aceptado. Pero ya no más. El verdadero epílogo de esta historia, para mí, llegó unos meses después. Elías ya estaba instalado en la universidad, adaptándose a su nueva vida, feliz. Una tarde, mientras yo estaba en el supermercado, eligiendo aguacates, mi teléfono sonó. Era Elías. Su voz sonaba emocionada. Papá, no vas a creerlo.
y gané el premio de escritura para